Hola chicos, vamos a empezar con la coexistencia pacífica, que es la segunda fase de las etapas de la Guerra Fría. Ha muerto Stalin, la Unión Soviética es final también de Truman, con lo cual el cambio de líderes va a empezar una fase de deshielo en las relaciones. Primero porque la URSS ya era una potencia nuclear desde el año 49. Los países del tercer mundo tienden a tenderse neutrales entre los bloques, a ver quién es el que me da más, básicamente, esa era la idea, y además cada uno de ellos tenía conflictos internos que tenía que resolver. Entonces, los periodos en los que se sucedían los conflictos se alternaban con otros de conversaciones y acercamientos. Sin embargo, a pesar del nombre de coexistencia pacífica, va a ser, digamos, un periodo muy interesante en cuanto a hechos que van a suceder. ¿De acuerdo? Por un lado, la primera gran prueba va a ser la crisis del Canal de Suez. Egipto, que se había acercado a la Unión Soviética, en este momento se va a acercar. Nasser, que es el presidente, quiere nacionalizar el canal, lo que va a provocar, por un lado, la intervención militar de Francia y Gran Bretaña, que tienen intereses. Francia va a ser la que hizo el canal, Gran Bretaña va a tener la mayor parte de las acciones, con lo cual es la que más enriquece. Israel los va a apoyar, porque es el gran enemigo que tiene enfrente. ¿De acuerdo? Sin embargo, Nasser sigue y se va a encontrar con que Estados Unidos no quiere entrar en un conflicto ni la Unión Soviética, y se encuentran con que ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Israel tienen capacidad suficiente para enfrentarse a las dos grandes potencias cuando han decidido que no se va a intervenir. Es el momento en el que realmente se dan cuenta de que lo que fue Europa ya no es lo que era, y van a empezar a perder influencia en favor de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Y por supuesto Nasser se hace con el control del canal. A la vez, los países del denominado tercer mundo van a adoptar una posición neutral, que es lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué es tercer mundo? Los países pobres no. El tercer mundo está compuesto por países que no se consideran ni en el primero, los países capitalistas, ni en el segundo mundo, los países socialistas, de economía planificada, o comunistas, si lo queréis entender así, y la tercera vía, esa tercera vía que lo mismo trata con unos que con otros, es lo que denominamos tercer mundo. Con los años, esos países descolonizados y que no tienen un grado de desarrollo muy elevado, va a pasar a ser un eufemismo de pobreza, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero en principio simplemente era la adopción de una neutralidad. En la conferencia de Bandung, en el 55, van a rechazar la colonización, van a apoyar los movimientos nacionales de liberación, digamos que van a hacer acciones conjuntas con las Naciones Unidas y el compromiso de no alinearse con ninguno de los bloques. Y como veis aquí al lado, en la caricatura del New York Times, esos nuevos países que consiguen la independencia enseguida son captados, ¿vale? por la Unión Soviética. Aquí vemos a Khrushchev y a Mao tendiéndoles la mano. Es, digamos, el miedo de los países capitalistas o de Estados Unidos. Los conflictos internos dentro de cada bloque, a su vez, tuvieron problemas que se han retratado en películas y de los que seguramente habréis oído. Por un lado, dentro de lo que es el área de la Unión Soviética va a haber revueltas polacas y sobre todo las revueltas húngaras. También la primavera de Praga en el 68, que la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, que habíamos visto en la anterior explicación, van a cortar de raíz, con lo cual Yugoslavia, Albania y China
va a romper relaciones con la URSS y va a seguir una vía nueva de comunismo que, digamos, lo va a traer hasta hoy, como pudimos ver el otro día. En cuanto a Estados Unidos, obviamente, Francia se va a encarar, va a haber una inestabilidad profunda en Latinoamérica que va a favorecer que intervengan dentro de lo que ellos van a denominar como su patio trasero y que obviamente pues se va a mantener hasta prácticamente nuestra época, manteniendo en muchos casos a regímenes dictatoriales para asegurarse la intervención directa. En cuanto a los bloques, pues bueno, hemos visto que se van a enfrentar en el canal de Suez, pero también se van a enfrentar en una segunda crisis en Berlín, en Cuba y en Vietnam. Con lo cual, obviamente, nunca va a ser directo, pero casi, prácticamente. ¿De acuerdo? Siempre va a estar planeando encima esa amenaza total por parte de unos y de otros, que se va a denominar la doctrina de la represalia masiva, que es situar al borde del abismo a las dos potencias, que van a tener una respuesta nuclear total, el ataque de unos y de otros. Y que de hecho se llegó a dar esa crisis a punto de presionar el botón. Aquí podemos ver la segunda crisis de Berlín con la construcción del muro, como podéis ver al lado. El objetivo, frenar el éxodo de gente de la Alemania, porque el muro no solamente está en Berlín, ¿de acuerdo? El muro recorría todo el límite de la República Democrática Alemana, ¿de acuerdo? Berlín será quizá lo más escandaloso porque era dentro de una misma ciudad, por un lado. En Cuba va a ser el caso de Fidel Castro, que implanta un régimen comunista y ante el peligro o las amenazas de Estados Unidos y del capital que había invertido Estados Unidos en la isla, van a pedir ayuda, obviamente, a la Unión Soviética. En ese momento, los Estados Unidos van a planificar, o se va a planificar en Estados Unidos, un intento de invasión en Bahía Cochinos, generalmente realizado con exiliados cubanos, que son los más interesados en volver a recuperar el control de la isla, con el apoyo de la CIA. Va a ser un fracaso absoluto, ya que el presidente, en este caso Kennedy, no va a dar apoyo aéreo, que es lo que les hubiera hecho falta, y va a potenciar a Fidel Castro y obviamente la presencia de militares soviéticos en la isla. ¿Qué es lo que se va a conseguir con ello? El intento de instalar armas nucleares apuntando a Estados Unidos. Es la famosa crisis de los misiles. Y se va a iniciar el bloqueo naval a Cuba para impedir que llegue abastecimiento. Sin embargo, curiosamente, en esos momentos de desabastecimiento total de la isla, España va a llevar barcos con alimentación y con materias para su consumo. Curiosamente, pese a ser un régimen comunista, estar enfrentado a los Estados Unidos, el dictador Franco apoyó a Fidel Castro. No le gustaba el plan de aislamiento del pueblo cubano. También probablemente porque sus familias salieron del mismo pueblo, de Galicia. Ahí es donde se va, para evitar esa crisis de misiles, que al final pues, se resolvió en la ONU, se va a cambiar el teléfono rojo, que es una línea directa entre Washington y Moscú para resolver los problemas que se pudieran tener. Y Vietnam quizá es lo que más se ha retratado
cine es la participación más desastrosa que ha tenido Estados Unidos en la guerra, entre otras porque la perdió. Aquí podemos ver lo que es en el mapa de aquí al lado la antigua península de Indochina y los países que estaban dominados entonces como colonias francesas. Podemos ver, pues, bueno, no solamente Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Vietnam del Norte y en este caso Vietnam del Sur, que se habían particionado. El norte comunista y el sur que pues bueno, mantenía una dictadura de corte capitalista. Tras esa etapa de dominación francesa, Francia abandona el territorio, pero se introducen los intereses, sobre todo en el sur, los intereses norteamericanos, para frenar el avance comunista, para, digamos, evitar ese efecto dominó de que caiga un país e inmediatamente van a caer los demás, los que están alrededor. Estados Unidos va a apoyar a Vietnam del Sur, que va a luchar contra una guerrilla comunista, lo que se denominó el Vietcong, que estaba apoyado por Vietnam del Norte. Además, la presencia estadounidense se trasladó a Laos y a Camboya, ya que, digamos, por el corredor del río Mekong había bueno, desplazamiento de tropas por Laos y por Camboya, por las selvas de todas esas zonas. Y a pesar de que obviamente había una superioridad tecnológica estadounidense, en el 73 se inicia la retirada. Vietnam del Norte ocupa Vietnam del Sur, se unifica el país, se crea la República Socialista de Vietnam, con capital en Hanoi, y la guerra pasa a Laos y Camboya, ¿vale? Donde obviamente van a acabar imponiéndose regímenes comunistas también. Ese famoso efecto dominó que sí que se había producido. Las superpotencias, ya con Nixon y Brezhnev en el poder, respectivamente, van a iniciar unas conversaciones, ¿vale? Los acuerdos SALT I y SALT II, de no proliferación de armas nucleares para evitar llegar al borde, al precipicio. Se empezó a reducir el arsenal atómico y a limitar las armas estratégicas para que ese equilibrio no llevase a una respuesta total que hubiera, obviamente, se hubiera cargado el mundo. ¿De acuerdo? Van a surgir nuevos factores de distensión, ¿vale? Porque van a surgir nuevos centros de poder económico. Primero, la influencia de China va a ser cada vez más importante y sobre todo en el resto del mundo, con lo cual la unicidad de los bloques va a desaparecer y aparece también la Comunidad Económica Europea como preludio de lo que va a ser la Unión, posteriormente la Unión Europea. En el 75 se acaba la guerra de Vietnam, en el 73 termina la guerra del Yom Kippur, ganando Israel a los países árabes, y empieza lo que es el castigo de los países árabes al resto de países, sobre todo a los aliados de Estados Unidos, por haber apoyado a Israel con la famosa crisis del petróleo. Es un periodo de relajación militar, de estabilización de la situación internacional, aunque sea una crisis económica. En la República Federal Alemana, Willy Brandt, que había sido alcalde de Berlín, pasa a ser canciller ahora de la República y va a iniciar un acercamiento a la Europa occidental, la Ostpolitik o política del Este. Y también, obviamente, se van a empezar a crear conferencias de seguridad y de cooperación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, de forma que empiece una gran distensión. Y aquí terminamos, para dejarlo preparado para el próximo día, con el rebrote y el final de la Guerra Fría y terminar este tema. ¿Vale?
mañana, chicos.